Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. Esta semana estamos conversando acerca del pecado y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Adán, al ingerir la comida indebida del árbol del bien y del mal, contaminó su cuerpo inmediatamente. Esto es similar a una intoxicación por comer alimentos en mal estado. El cuerpo lo resintió instantáneamente. Pablo, al entender esto, denomina al cuerpo contaminado del pecado que heredamos desde Adán como el cuerpo de pecado. 2. En la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, él le deja reflejado que se considera un pecador y que Cristo vino a salvar a los pecadores. Esto está en 1 Timoteo capítulo 1. Esta dicotomía entre su hombre interior redimido en Cristo dista de su cuerpo de pecado que es proclive al pecado. 3. En Romanos capítulo 7, Pablo da una extensa explicación de cómo su cuerpo de pecado batalla contra él. La lucha diaria del apóstol de querer hacer lo bueno y no poder hacerlo es la muestra fehaciente que en los hijos del Señor están dos naturalezas, la humana y la divina. 4. Y último, hoy los cristianos en cualquiera de sus denominaciones, credos y tendencias son presos del pecado al no entender que sus cuerpos están contaminados. Y es por ello que el enemigo, al ver sus debilidades, no les deja ser felices en el Evangelio. Y por ello muchos necesitan de los recintos llamados iglesias al no tener paz en sus vidas ordinarias. Quisiera iniciar este último capítulo con mi testimonio, pues no se puede enseñar y que la enseñanza sea recibida si uno en el rol de maestro en Cristo no experimenta en vida lo que se enseña. Para aquellos que no me conocen, yo nací en una religión cristiana evangélica. Viví las 3/4 partes de mi vida en un régimen legalista, prohibitivo y muy cercano a lo que podríamos entender como sectario, por lo que mi cosmovisión estuvo contaminada por muchos años y radicalizada en términos equívocos de la santidad y del caminar en el Señor. Con esto no quiero culpar a mis maestros. Muchos de ellos heredaron términos y visiones con parcialidad de la verdad en muchos años. Sin embargo, disfruté ampliamente de las demostraciones del poder de Dios que me fueron y serán innegables legados de que Dios siempre estuvo conmigo y mi familia, independiente de mi estructura de educación en el Señor. Por años, mi rutina fue de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, de la casa al colegio, después a la universidad, y me casé con esa misma rutina. En resumidas, una vida muy limitada y restringida, pues la religión prohibía todo. Cuando me divorcié, tuve una depresión y en la rebeldía de la tristeza y el dolor clamé al Señor y le pedí que me diera libertad de vivir mi vida. Algo así como si el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo le dijese al padre que se quería ir de parranda, a lo que yo llamé un chipe libre. Esa fue una conversación privada con el Señor y por espacio de casi 2 años me dediqué a mí, a vivir. Fui a fiestas, discos y disfruté de todo lo que ofrecía el mundo, pero con el freno siempre pendiente en no traspasar lo que se me había enseñado. Fui un pecador y partiendo desde la base que sabía que muchas cosas que hacía no estaban bien, pero las hacía igual. Total, estaba en lo que yo creía era un periodo de chipe libre. Pero un día sentí la necesidad de ir a buscar al Señor. Sentí en mi corazón que debía ir a la iglesia. Hasta ese entonces era lo que conocía y como a muchos se me enseñó que en la iglesia estaba el Señor y que allí sería libre. Nunca olvidaré aquel domingo de septiembre, en un recinto que no era precisamente una iglesia, y en un lugar donde nadie me reconociera. El pastor en la introducción de la predicación o el sermón dijo: «Se te acabó el chipe libre». Cuando oí esto, supe inmediatamente que el Señor le había puesto freno a mi incursión mundanal y que ya era hora de volver. Al siguiente domingo, otro de los pastores predicó
Dios te ama. Y al siguiente, en otra predicación, el Señor me dijo, un hombre sin propósito no es nada. Cada mensaje me apuntaba a volver al Señor con todo, y la corona de este regresar fue cuando escuché acerca del reino de Jesucristo en YouTube y en boca de un pastor originario de Colombia. Pero hasta no hace mucho, yo creía que el Señor me había dado este espacio de libertad. Sin embargo, entendí por revelación del Señor, en boca de un hermano en Cristo, que el enemigo me había engañado y usó todas mis falencias para sacarme del camino. El llamar del Señor sí fue real, pero mi pecado y transgresiones al pacto por ignorancia no habían sido sanados. Fue entonces que entendí que no solo le había fallado al Señor, sino que era un pecador con dolores y que necesitaba ser curado de eso. ¿Por qué quiero compartir con esto con ustedes? Porque yo entiendo perfectamente lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 7, que a pesar de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, tal como lo dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38, que independiente del llamado claro del Señor, de tener con mucha evidencia también los dones del Señor, de tener el Espíritu Santo en mi vida, no había vivido como hijo del Señor. Sin querer era un esclavo igual del pecado, al ser ignorante de mi calidad de hijo y de la libertad que tengo derecho en Cristo Jesús. No tenía claro lo que era vivir en el Evangelio. Había vivido una vida ejemplar como cristiano evangélico, pero no era hijo, pues fui igual que usted, un proselitista en Cristo, un hombre que convence desde el discurso del Evangelio y no desde la vivencia en el caminar del Señor. Fui tanto o más fariseo que Saulo de Tarso, una Biblia con patas, como me dicen mis amigos. Y todo eso no me convirtió en hijo. Por ello que yo, habiendo alcanzado a entender, y con muestras indudables del Evangelio y de vivir en Cristo, y no en una religión, es por ello que puedo hablarte con total libertad que el Evangelio de Cristo sí es real, y el perdón es real a nuestras vidas. Y lo mejor de todo, que tú puedes ser sano en el Señor allí donde estás. Tú jamás podrás vencer a tus adicciones y pecados que te gobiernan hoy por ti solo. Tú necesitas, mi hermano y hermana, a Cristo viviendo en tu vida y entregar todas las áreas de tu vida al Señor. Ahora, cuando Pablo habla de esta pugna entre el hombre interior y el cuerpo de pecado, no es una excusa para que sigamos pecando. Es más, al entender este listado de pecados que menciona en Romanos capítulo 1, Pablo en el capítulo 7 muestra la lucha que tenemos. Pero en el capítulo 6, él deja más que claro que pecar no es excusable, y menos cuando puedes vencer si verdaderamente Cristo vive en ti. Leamos Romanos capítulo 6 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Me voy a detener un poco aquí. Pablo ejemplifica la muerte del pecado en nosotros por medio del bautismo. Es decir, cuando yo soy sepultado en el agua, estoy muriendo al pecado. No solo al pecado que impregnó mi cuerpo por causa de Adán, sino que también a toda mi naturaleza o genética del pecado que vive en mí. El bautismo no solo es para la remisión de los pecados. Hay mucho más implicado en él. Ya hablaremos en detalle de esto. Sigamos leyendo lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. La expresión de viejo hombre que tiene aquí
se refiere a quién era usted antes de conocer al Señor. Pablo destruyó a Saulo de Tarso, el fariseo experto en la ley de Moisés, el perseguidor de la iglesia y el defensor de Dios según él. En el bautismo hizo morir ese hombre que era con todos sus títulos y pergaminos para nacer de nuevo y construir en él un nuevo hombre. Así lo afirma en Gálatas capítulo 2. Sigamos leyendo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note lo que dice aquí Pablo. Considérense muertos al pecado. Es decir, usted murió para no seguir sirviendo al pecado. De allí la importancia de tener una conciencia de pecado, que es entender cuáles son mis pecados, mis vicios y delitos, los cuales deben morir en mí desde el bautismo. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus deseos o concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando Pablo se refiere a los miembros, se refiere a todas las partes del cuerpo. Hay un especial énfasis en el apóstol en los genitales, pues a muchos los gobiernan las partes de sus cuerpos. La lengua, por ejemplo, y que gustan de hablar mal de otros, levantar falsos testimonios, emitir chismes. Para otros las manos, que son buenas para tomar lo que no corresponde, o bien usarlas para hacer daño en golpes a otro. Pablo dice, no presenten sus miembros para transgredir o iniquidad, sino como instrumentos para la justicia en Dios. ¿Lo vas entendiendo? Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, si usted muere al pecado, renuncia al hombre o mujer que era, entrega sus miembros al Señor, le pide en oración que el Señor le ayude a tomar dominio de su humanidad, entonces sí se va a cumplir lo que dice Pablo aquí en el versículo 14. El pecado no te va a tomar por esclavo nuevamente. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí es donde muchos se justifican para seguir pecando. Total, el Señor ya pagó por nuestros pecados y podemos ahora dar rienda suelta si al fin somos hijos. Y mi amigo, usted no entiende nada. Usted es un pobre títere del enemigo si piensa esto, pues no ha comprendido que necesita sanidad a su vida. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Buena la pregunta de Pablo. ¿De quién quiere ser esclavo? ¿Del pecado o de la obediencia a Dios para justicia? Versículo 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 23, en la versión Reina Valera. Pablo deja muy en claro que para que Cristo viva en usted, se debe morir al pecado. Ahora, esto no es inmediato, pero tampoco debe llevarle años en hacerlo. Si usted quiere vivir en la plenitud de Cristo, una vida sana, una vida familiar plena, con negocios en Cristo, con una sexualidad sana de mente y del corazón, entendiendo que Dios todo lo hizo hermoso, usted debe morir al pecado hoy. Por último, hermanos, Pablo en la carta a los Corintios reafirma lo que ya hemos estado leyendo en Efesios y en Romanos en toda esta semana, y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, en la versión Reina Valera. Me gusta la expresión de Pablo: estos erais algunos de ustedes, pero ahora ya no. El reino no es de quien vive y sirve al pecado de su humanidad. Usted debe reconocer hoy delante del Señor que es débil, que por sus fuerzas no podrá salir de la esclavitud del pecado que aún vive, que necesita la fuerza, la decisión y la valentía para reconocerse un pecador y que necesita urgentemente a Cristo. El Señor no es un servicio de lavandería, hermanos. Él hizo el sacrificio una sola vez por ti, pero el pecado no debe esclavizarte más. Hoy puedes comenzar ese cambio. Renuncia a tu vieja humanidad y renace para vivir como hijo en Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por toda esta semana que hemos hablado acerca del pecado. Qué importante es entender y tener conciencia de cómo el pecado entró por la desobediencia, la transgresión a un pacto. Qué importante es entender cómo este legado de desobediencia pasó a la genética humana. Y hoy día tenemos doble naturaleza, la humana, en la cual está el pecado presente hasta el día de hoy, pero la divina que crece en Cristo en nosotros. Padre, yo te ruego que en esta hora los que aún viven para servir al pecado reconózcanse ser pecadores. Por misericordia, Señor, ayuda a ellos a llegar a tus pies, para ser sanados de mente y de corazón, poder extirpar lo que les daña y les duele en su vida, porque el pecado produce dolor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de la justicia para poder ayudar a hermanos a restituirlos y no condenarlos como hoy día se hace. Ayúdanos, Señor, a no ser creyentes de religiones que lo que hoy día hacen es menospreciar a los hermanos en vez de ayudarlos para que tengan una vida nueva en Cristo. Yo todo esto te lo pido, Señor, para que haya un cambio en nosotros y ese cambio sea real en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, ha sido una semana hermosa de hablar del pecado, pero la próxima es aún mejor, porque vamos a hablar acerca del perdón y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino
es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito, sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Si en verdad le quisieras tener, al divino Señor tú hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Cual enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, pues en Cristo podrás tú tener medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera